Ah, ya. Ya. Algo que pasaría. No sé, Bueno. apreté un botón que no era. Ay, así me pasó esta mañana en una reunión con el Sor Sara. Yo Ya. puse a grabar porque estábamos planeando algo. Entonces yo puse a empezar a grabar. Ujú. Es que Aquí a mí vamos. esa historia de las traducciones, mire, yo hace mucho tiempo, ya ni me acuerdo cuándo, porque estaba en Francia, de la UNESCO me pidieron que escribiera una cuestión sobre la profesionalización de los maestros, cualquiera de esas carajadas que uno le piden que escriba. Y ahí yo saqué por primera vez de la manga el cuento de las traducciones. Pero estoy hablando de hace 15 años atrás, pues. Claro. Y nadie me paró bolas. Uh-huh. ¿De qué está hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Estoy hablando de cosas que son muy importantes, porque el señor Luzuriaga nunca pone una nota a pie de página cuando traduce la palabra pedagogía, diciendo, mire, esto viene de tal lado. Y lo mismo pasa con los textos en inglés, porque resulta que lo que los alemanes llaman pedagogía, en inglés se llama education, y en francés se llama educación. Entonces, esos son conceptos problemáticos. Porque además, como el otro día le dije, y cada vez encuentro más, la pedagogía, hola Estela, qué bueno verla, ¿cómo le va? Estela, está conectando el audio. Está conectando el audio, sí. Sí. Entonces, sí. Me dejas, yo hablo con la gente y hablamos luego, sí. Sí, claro. Es que ahora, bueno. Tranquilo. Entonces, el problema con las traducciones no es un problema menor. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo tengo una traducción del texto de... Buenas noches. Buenas noches, Estela. Yo pensé que estaba hablándonos a nosotros, que nos iba a abandonar durante un rato, pero parece que no. Buenas noches. Entonces, el texto, por ejemplo, yo tengo una traducción al inglés del texto de Humboldt sobre qué es el Bildung, y el traductor inglés pone media página de notas de por qué va a seguir llamándole Bildung y no lo va a cambiar ni por formación, ni por educación, ni nada, para que quede eso ahí, porque no tiene traducción estricta. Y cuando el otro día que estuvimos leyendo a Hegel, es obvio que no tiene traducción estricta en el castellano, y en inglés tampoco, que son como las lenguas que yo manejo, y en italiano tampoco. Entonces, eso es un tema no menor. Entonces, ¿para qué traducimos palabras que no tenemos los significados? No tenemos correspondiente. Claro, porque cuando Luzuriaga traduce el texto de historia de la pedagogía de Dilthey, pone que Dilthey dice que es la teoría de la formación. Y en realidad, Dilthey no dice que es la teoría de la formación, Dilthey dice que es la teoría del Bildung. Es la Bildungstheorie, que no es la teoría de la formación. Entonces, tenemos una cantidad de pequeños problemas y yo estoy dedicada a ponerlos arriba de la mesa. Muy bien. A ver si nos entendemos. Por no, lo claro, menos... no, primero que hay que revisar es a Luzuriaga. Lo de claro. las traducciones de Pestalozzi, Andrés Klaus, pues, que el alemán señaló una cantidad de errores. Cosas. Sí, sí, sí. Digamos, toda la interpretación contemporánea de Pestalozzi podría cambiar. Totalmente. Porque parece que los términos que él usaba eran más ¿cómo llamaba el discípulo de Kant? Schiller, no, fictiano. Más fictianos, todos unos signos de forma, número, etcétera. Y menos pedagogo de cosas así directas. Exacto. Pero bueno, Luzuriaga lo traduce así y lo traduce porque en la época se está leyendo así, no es solamente pues porque Luzuriaga era malo. Pero eso es lo interesante de leer el asunto.
Exacto, es que hay que ponerlo en el contexto también, Oscar. Porque yo reconozco, Luzuriaga hizo una tarea fenomenal. Claro. O sea, desde Lozada en Buenos Aires hizo algo impresionante, hizo que todos los maestros de América Latina nos volviéramos cultos. Sí, casi nada. Es que es un pequeño detalle, digamos, ¿sí? Porque esa editorial Lozada fue fenomenal. Ajá. Y yo tengo montañas de sus libros, de los libros que publicaron, o sea, y los libros de Bühler y los libros de Dewey, y no solo son los libros de Dewey, no, son los otros también. Y lo que hizo en la lectura en España, cuando era director de la lectura durante la Guerra Civil, o sea, todas esas cosas son muy importantes de las que hizo, pero nosotros estamos en posibilidad de mirarlas, contextualizarlas y ayornarlas, ponerlas al día. Sino que Luzuriaga no es ninguna peste, Luzuriaga es un tipo más que respetable. Porque además hay otro responsable entre medio que nadie nombra, que es un señor francés, que es el señor Compayré, que él tradujo del inglés como a él mejor le vino las cosas también. Claro, entonces, tú tenés, por ejemplo, el texto de Alexander Bain, que vamos a leer, que se llama Education as a Science. Compayré lo tradujo por Ciencias de la Educación, en francés. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No. Para nada. Y de ahí el señor Durkheim dijo, qué bueno, John, cátedra de Ciencias de la Educación en la Sorbonne. Entonces, hemos vivido en un mundo complejo, de significados muy complejos, y que eso además nos ha ayudado mucho a ser súper rigurosos de lo que hablamos y lo que decimos y lo que escribimos. Y eso es muy y además, como lo hemos visto durante el seminario, a mí es una cosa que me ha gustado mucho, es que podemos mirar mucho más atrás de lo que se podía ver hace 30 años o 40 años. Ajá. Porque tenemos una frontera de conocimiento mucho más abierta. Ajá. Yo les dije, a mí nunca me hablaron cuando me formé como maestra de los hermanos en la vida en común. No, para nada. Entonces, escuche, un pequeño detalle que se olvidaron en mi formación, pues, histórico. Y no solamente detalle. Ni nunca me hablaron de Pierre de la Ramée tampoco. Entonces, momentito. Entonces, yo creo que es responsabilidad nuestra poner las cosas al día, por decirlo de alguna manera, hacer un ayornamiento de los cuerpos de referencia que hemos usado. Y eso no es en desmedro de nadie ni es contra nadie. Ajá. Porque eso es lo que hay que entender también. Pues. Porque yo no voy a pretender que el artículo que estoy escribiendo, con el cual me divierto como loca, ¿sí?, sea la panacea, sino simplemente poner arriba de la mesa mis preocupaciones sobre el tema de los significados y lo que eso ha tenido como consecuencias. Porque yo me acuerdo cuando Cox dijo, ¿cómo va a decir? Porque como Cox estudió con Bernstein, ¿sí?, ¿cómo va a decir que las pedagogías visibles e invisibles no existen? Pues no existen, maestro. Qué pena con usted, pero no. Se llama la enseñanza visible, la enseñanza invisible. Y fíjese, y le leí el texto, le dije, mire cómo qué bien se entiende. Ya no es sánscrito esta cuestión, se entiende todo. Porque eso es responsabilidad de los traductores. Porque en general y lamentablemente, a excepción de Luzuriaga y alguna de su gente, los tipos que traducen hoy los textos de pedagogía son bien incultos, los angelitos. Ajá, exacto. Porque una cosa es traducir y otra es tener el campo conceptual desde donde interpretar lo que se dice. De tener la filogenia de los conceptos, de saber de dónde salen. Sí. Eso es. No, yo estoy muy encantada, yo sigo, voy a seguir con el cuento del diccionario, porque tiene que ver con eso lo que estoy escribiendo. Ajá.
lo del diccionario fue lo que me gatilló. Dije, no, esta es la oportunidad de escribir, aunque sea unas 10 paginitas, pero poner arriba de la mesa algunas cosillas. Por eso, porque por ejemplo, si uno pone la palabra pedagogía en el diccionario y pone las versiones distintas, ahí ya hacemos una contribución para que la gente, cuando escribe un paper, ponga la nota a pie de página diciendo, mire, aquí se va a entender por pedagogía esto. Y tal, feliz. Yo sabré si estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero es un problema. Es otra cosa. Porque si a mí no me lo dicen, yo siento que me están ocultando cosas. Tramando. Sí, me están como tramitando en el sistema. Y eso no. Pero si a mí me dicen, mire, yo voy a decir que la pedagogía es esto, la didáctica es esto, o la educación es esto, fantástico, cero drama. Porque para mí es un problema de ética académica también esa cuestión. Y no hay ningún concepto, ningún significado en el mundo en que nosotros nos movemos que pueda dar cuenta de todo. Y ese es otro de los problemas, es que no se puede asumir como una cuestión omniexplicativa, omniinterpretativa y omni no sé cuántito, ¿sí? Los conceptos. Un significado de un concepto. Y eso es lo que produce las discusiones bizantinas, porque nadie entiende nada de lo que se está hablando. Así que en eso estoy, para que sepan. Lo paso súper. Ya empezaste con el empecé. vocabulario histórico o algo así. Una cosa sí, no sé, pero de alguna manera... Porque además, si empezamos a usar las palabras como semántica y semiótica y cosas, se van a producir unos ruidos peores que los que estaban, así que mejor no. Sí, exacto. Sí. Porque de todas maneras hay que diferenciar los conceptos de las definiciones. A ver, ¿cómo es eso? Los diccionarios trabajan definiciones. Sí. Pero los conceptos como tales no se trabajan más como un sentido a partir también de un campo de saber específico, ¿cierto? Esa palabra se llena de sentidos, pero además tiene una historia, porque no son el mismo concepto, no es el mismo concepto de maestro del siglo XVIII al concepto de maestro que hoy podemos pensar como tal, ¿cierto? No solo eso, Gloria Elena, perdóname que te interrumpa. Aquí en Chile no se usa la palabra maestro y maestra, porque los maestros son los albañiles. Ajá. Ya. No te rías, Jaime, porque es en serio. No me digas que no, porque aquí son todos profes. Todos son los que profes. enseñan en primaria, los que enseñan en secundaria, son todos profes. No hay maestros en Chile. Porque los maestros son los albañiles, el señor que viene a repararte el gaffiter, el señor que viene a repararte los tubos de la casa, todos esos son maestros. Ajá. Y como todo el mundo dice, sálvese quien pueda de los maestros, pero no de los maestros como nosotros entendemos maestros. Más aún, hay una expresión maravillosa que se dice que son maestros chasquillas, porque dejan todo por la mitad del camino. Entonces, ya la palabra maestro tiene una historia distinta en los países de América Latina, para empezar. O sea. Claro. Y también acá realmente en las instituciones como tal, en la legislación, en primer lugar, pues el maestro inicialmente solamente hacía referencia a la educación primaria, pero ahora también en el lenguaje que se utiliza siempre se dice profesor, profesora, sí, pero realmente como tal, solamente en el campo pedagógico hablamos de maestros todavía como tal, ¿cierto? Pero en el lenguaje común, pues hablas de profesor, ¿sí? Tanto, incluso desde el jardín, se dice profesor, profesora. ¿Sí? Es que eso esos son los líos que tenemos. Porque es que hay palabras de la tradición pedagógica que han entrado, entre comillas, porque es que eso no entra así solo, sino por todo, pues por todo un campo de pensamiento,
como por ejemplo escuela. La palabra escuela, que me parece tan bonita, ha desaparecido. Desde la Ley General de Educación se habla de institución educativa. Pero la palabra escuela, por ejemplo, ya no sé, ya no está. En las leyes chilenas creo que tampoco. O sea que tenemos que indagar más detrás de eso. Hay un organismo internacional detrás. Exactamente, exactamente. Porque cuando pasan esos cambios, algo pasa siempre camino del foro que tiene que ver, claro, con una reunión de la UNESCO, de la OCDE o de alguna cosa así. Pues, igual que como pasa con la expresión plan de estudios o programa escolar, que ya es planeación curricular y bueno, todas esas cosas. Y esas otras. Pero eso tiene historia y hay que mostrarla también, la historia. Todas esas palabras que han tenido un asiento en la tradición pedagógica entran como a ser palabras de museo porque ya no se encuentran por ninguna parte. Por ejemplo, eso. Y la otra cosa que me parece bien el apunte de Gloria Elena, porque hay países que sí la siguen usando. Entonces, hay culturas que siguen usando las palabras originales. Entonces, la palabra currículo se impone en los países latinoamericanos porque viene del mundo gringo. Porque cuando éramos franceses o alemanes, hablábamos de plan de estudios o de programas. O pensum. Cierto. O pensum. El pensum también funcionó aquí en Chile, pero eso viene del mundo alemán. Pero en Alemania siguen llamándose, es Schule, ¿cierto? Las escuelas son escuelas, sí, son Schulen. En todas partes, sí. No, y en el mundo gringo las schools son schools, no son instituciones educativas, o sea... Pero es que a veces nosotros somos más radicales que los otros, entonces... O más bien nosotros estamos más sometidos a las reglas de algunas instituciones que ellos, porque ellos las inventan. Desafortunadamente, sí. Para otros. Para otros, claro, pero no para ellos. Ya. Como ocurre con la palabra lección, pues... Esa es otra que se desapareció del mapa. Desapareció totalmente. No se desapareció en Francia en todo caso. La leçon sigue siendo la leçon. No hay tutía en esa cuestión. Porque yo sé eso por mis nietos que van al liceo francés, entonces ellos hablan de leçon como la cosa normal. Sí, y en los libros de francés siguen existiendo leçon, la claro. 1, la 3. Sí. Y en inglés también. Entonces yo no sé por qué desapareció. ¿Cómo se llama ahora eso? La clase. Unidades. Unidades. Unidades, ya, ok. No, si el trabajo que tenemos que hacer es pesado. Fichas. Fichas, esa es otra. Uy. Sí, la clase 1, la clase. Esa es otra. No, yo creo que es un trabajo importante de hacer para que tengamos una cosa en común. Sí. De referencia. Y eso es la Torre de Babel. Pedagógica. Claro. Sí. Sí, y yo no sé si el nombre correcto es diccionario. Yo creo que es una suerte como de la Silvana Mejía, que se disculpa porque no puede venir más porque tiene tareas adjuntas. Me dijo que me mandó lo que ella propuso el otro día, que es una cartografía. Y a mí ese nombrete sí me gusta harto. Para empezar, sí. Después veamos si se termina llamando así, pero es como hacer un mapa de las historias, de los viajes de las palabras. Chun, 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 chun. Por eso me suena a cartografía, porque es realmente una cosa que va y viene, o sea... Y es muy interesante por eso, porque se inventan en un lugar, chun, 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 llegan por estos lados y ahí vemos qué hacemos con ellas. Bueno, nos vamos para don nuestro señor querido y precioso Johann Friedrich Herbert. Sí. Perfecto, vámonos para donde Herbert. Vámonos para donde Herbert. Yo considero que por lo menos en los sonó mundos, como el bar de Marielita.
Sí, más o menos. Jorge, solo el lugar de Marielita. A mí me parece me pareció bien interesante volver a una relectura de un señor que yo tuve que leer duro y parejo cuando me formé como maestra y después cuando les enseñé a los maestros también, cuando formé maestros. Pero lo interesante es que a esta altura lo que a mí más me preocupa es como si hubiera habido una sacralización de lo que él dice que es una lección y los pasos famosos de Herbart, ¿sí? De esa lección, los 5 pasos famosos, que se transforman como en lo que hay que hacer. La norma. La norma. O sea, es el canon de la lección, es el maestro Herbart. Y yo creo que el pensamiento herbartiano va mucho más allá de eso. Claro. Y la relevancia que tiene el maestro Herbart también tiene que ver con con el hecho de que él introduce 2 puntos que me parecen bastante claves. Uno, que no se puede pensar en la enseñanza sin pensar en la filosofía, que no es un tema menor. Y que no se puede pensar en la enseñanza sin pensar en la psicología. Si estamos pensando y miramos cuándo escribió esas cosas, que de psicología poco había en realidad. Yo anduve buscando, pero al final se me olvidó de terminar de buscar si el escrito está en relación con los trabajos iniciales que se estaban empezando a hacer de la psicología del Wundt Company, pero yo no creo Araceli. que... Sí, dime. Sí, Jorge. Aclarar una cosita. Él habla de enseñanza más filosofía, educación más pedagogía, perdón, educación más filosofía o pedagogía más filosofía. Pedagogía más filosofía. Las 2. El Neses dice que la pedagogía tiene que aliarse o sustentarse con la filosofía para definir los fines. Sí. Los fines. Y con la psicología para definir la enseñanza. Eso, para definir el cómo. Claro, el cómo es la psicología. Eso. Sí, además piensen que eso tiene una gran influencia en Dewey después, ¿sí? Que es otro señor que vamos a leer. Pero el tema de mirar, porque en realidad él es el que asocia la pedagogía con la filosofía en términos de la discusión sobre los fines de la educación. Porque es de ahí de donde él mira el cuento, sí. Y de una manera súper pesada, o sea, porque él viene, él es protestante el maestro, es pietista el maestro, o sea, no viene de cualquier corriente del protestantismo, viene de una corriente súper rigurosa del protestantismo. Entonces, la visión del hombre es muy importante. ¿Sí? 2 cosas que yo creo que es muy importante dentro de ese marco de la filosofía. Uno es la relación con los conceptos, como con la búsqueda de un proceso que lleve a la conceptualización en el proceso de aprendizaje, pues digamos de aprendizaje, aunque yo ahorita ya me siento hasta incómoda usando la palabra. Pero es que lo interesante es que él no la usa. Ajá, exacto, como de apropiación. Exacto. Y son la ética. La ética en el campo de la filosofía también, la parte de la conceptualización de la ética y de la lógica. Pues, veo con mucho peso de estos 3 elementos de la filosofía en esa relación con el acto de educar. Y en la psicología, pero maestra, yo creo que en esa época la psicología hacía parte de la filosofía, ¿cierto? ¿O no? O ya sea... Estaba empezando a separarse. Ya. Porque lo que pasa es que piensen que Herbart tiene una gran influencia de Pestalozzi, ¿sí? Y Pestalozzi tiene una gran influencia del Rousseau, o sea, esa línea viene así derechita, ¿ya?
Entonces, de Kant, y también una influencia de Kant, ¿no? De Kant, pero más la influencia de Kant en Herbert es muy grande también, pero tiene que ver con la ética. La ética. Kant entra en el mundo herbartiano con la ética. Exacto. Sí. ¿Sí? En cambio, el mundo de la psicología le llega a Herbart por Pestalozzi. Cuando él dice en uno de los textos que él se impresionó mucho de cómo Pestalozzi trabajaba con los muchachitos, ¿sí? Siempre considerando que era lo que salía de los muchachitos, que salía de los alumnos. Entonces, eso es toda la discusión de Pestalozzi sobre la intuición. Entonces, esa intuición empieza a aparecer en el mundo herbartiano. Entonces, a mí lo que me preocupa es cuando en algunos textos, otra vez con las traducciones geniales, ¿sí?, se habla de que Herbart tiene una pedagogía científica. Ajá. Y para decir que Herbart tiene pedagogía científica, meten a la psicología entre medio. Como si no existiera la psicología, no fuera científica. Exactamente. Ajá. Porque ese rastro lo vamos a encontrar nosotros de aquí en adelante en todos los tipos que vamos a leer. O sea, como que la pedagogía se vuelve científica si está vinculada a la psicología. Cuando la pedagogía, en términos alemanes del término, es ciencia por definición, o sea, porque es un conocimiento como otro cualquiera. Como otro cualquiera no, con sus normas, sus reglas y todo lo demás. Es una disciplina. Pero para Herbart, pero no es Herbart el que lo dice lo de la pedagogía científica, sino son sus comentaristas. Es que eso es la parte complicada del cuento. ¿Sí? Eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando se habla, no, porque Herbart fue el tipo que habló de la pedagogía científica. ¿Ya? No. Herbart lo que hace es plantear, porque a Herbart le preocupa mucho, y por eso yo creo que es cuando él habla de que además es en sus últimos trabajos que empieza a hablar, de los famosos pasos de la lección. Entonces, los famosos pasos de la lección, que empieza por como una especie, que empieza con la intuición y la inducción de Pestalozzi, porque es como la primera aproximación a los objetos, ¿ya? Y después de ver cuánto se conoce y cómo se relaciona con lo que ya se conoce, entonces ahí empieza a entrar realmente una forma canónica de hacer clase. Y él dice que la usa para todo. Eso es muy bonito. Que lo usa para todo. Que lo usa para escribir, que lo usa, que esos pasos que él plantea y formula le sirven para su vida cotidiana. Pero entra la filosofía también. Y lo increíble de la historia es que la idea de método es el último paso. Ajá. Sí. No es el conjunto de los pasos, sino que es el último paso, que es cuando el alumno puede reconstruir todo el proceso, y a eso él le llama método. Es que eso es un mono distinto del que a uno le contaron, leyendo al maestro, digamos, de primera mano. Entonces, es realmente impresionante ese argumento, porque lo que nosotros llamamos, o sea, incluye además, por supuesto, está entre medio el proceso de asociación, el proceso de comparación, y todo lo demás. Y el último se llama método. Y es muy interesante porque eso, yo estaba leyendo a un señor francés sobre el tema, ¿sí? En un texto muy bello, pero está en francés. Se lo puedo pasar, pero yo lo tengo en Kindle. Entonces, que es un texto que es como la genealogía del maestro Rousseau. A todos los que influyó Rousseau.
Después yo les paso el nombre por si lo quieren. Usted que lee francés, Oscar, es un texto muy bello porque tiene a Pestalozzi, tiene a Herbart, tiene a Condorcet, o sea, todos los que fueron influenciados por Rousseau están ahí. ¿Y quién es el autor? Varios. Va. O sea, incluso está Fichte como un tipo influenciado por Rousseau también. Entonces, es bien interesante la genealogía que hacen de los autores. Y porque además juntan, digamos, no solo que estén los nombres de los tipos, sino que hilan sobre eso, o sea, hilan sobre las aproximaciones, el concepto de infancia, etcétera, de Rousseau, y cómo eso se va hilando siglo tras siglo. Y Dewey también está incluido. Entonces, es súper interesante el cuento. Son franceses y alemanes los que escriben en general. Entonces, el tema es o sea, que lo que nosotros hemos visto siempre de Herbart es una cosa, me da la impresión a mí, no sé qué opinan ustedes, sobre como algo muy cuadriculado. Los pasos de Herbart son el canon de la enseñanza. ¡Plop! Pobre maestro que me lo encerraron en un cuadrito bien chiquito. Porque yo creo que su pensamiento va mucho más allá de eso. ¿Ustedes qué opinan? Maestra, yo creo que aquí en Colombia realmente no se encuentran rastros de una apropiación de la pedagogía de Herbart en la historia nuestra, ni en los textos, manuales escolares de formación de maestros. No hay una alusión a Herbart, realmente no hay una huella. A ver, es que eso me interesa mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que trajeron los maestros alemanes a Colombia entonces? Pestalozzi. Pues trajeron en primer lugar a Pestalozzi en el siglo XIX y luego en el 70 la tercera expedición alemana fue de pura tecnología educativa con las guías educativas, etcétera, etcétera. Pero la influencia más fuerte de los alemanes es Pestalozzi, que es de eso Óscar Saldarriaga nos ha enseñado mucho, ¿cierto? Pero que también sucede más o menos lo que usted percibe, y es que de Pestalozzi se asumió más la metodología, los pasos, pero no la fundamentación, la visión conceptual que tenía de la enseñanza, del maestro, del aprender, de la intuición, de la libertad, de la espontaneidad, del amor, sino que más bien la metodología. Y eso pues realmente, lo estudia este grupo de Mirar la Infancia con mucha profundidad, porque de todas maneras no es gratuito el hecho de que solamente se asuma determinadas cosas y se haga invisibilidad sobre el resto, porque ahí hay una mirada de todas maneras intencionada de qué se pretende, qué tipo de maestro se quiere formar y por qué, ¿cierto? Entonces, eso pues es lo que hemos aprendido con los trabajos de Óscar Saldarriaga sobre esa influencia, porque la pedagogía pestalozziana de 1870 para acá es influencia de los alemanes, pero por la vía inglesa, ¿no, Óscar? Cuéntanos. ¿Así? ¿Cómo es eso? Óscar, cuente. Por la vía norteamericana. Sí, también. Jonathan. Sí, por los manuales de Wilson y Calkins que venían de la línea pestalozziana norteamericana. Ya un siglo después de Pestalozzi y con un montón de revueltos. O sea, es como Montessori, que llegó vía Norteamérica, vía Estados Unidos, América Latina, ahora todos hablan del método Montessori. Es lo mismo que pasó con Pestalozzi, pobre Pestalozzi. Sí, pues había, con Gabriela Osenbach habíamos iniciado una vez un rastreo, nunca lo pudimos terminar, de la casa editora Appleton, que es la que traduce para toda América Latina montañas de cosas y
y es impresionante la línea que construyeron, o digamos, por lo menos la biblioteca. No se sabe cómo lo leyeron los maestros y eso, pero Appleton fue la que divulgó, pues Horace Mann. Son contemporáneos que van entrando Horace Mann, otros Wickersham, Baldwin. Baldwin también es muy importante. Sí, esos funcionaron aquí. Después en Colombia, Restrepo Mejía retoma Pestalozzi con otras mezclas. Los hermanos lasallistas también se declaran pestalozzianos y ya vamos en 1920, 20 hasta los 30, y en los 30 llega, bueno, desde antes, pero Nieto Caballero con un revuelto de Escuela Nueva, de Crowley. Rara también, sí, más de Crowley que Dewey, pero se las da de Deweyano. Y entonces Herbart no apareció por ahí, sino en las referencias de pie de página muy chiquitas de algunos de esos textos, pero no como el nuevo pedagogo que relevó el pestalozzianismo. Qué interesante, porque fíjese que si hacemos historia comparada. Perdona, y nos toca averiguar por qué, porque ¿quién le hizo el harakiri a Herbart en nuestra historia? ¿Qué significó Nieto Caballero, digamos, en ese borrado? Porque, mire, de todas maneras, yo creo que tiene mucho peso en esa situación, digamos, la fortaleza que tuvo la pedagogía católica en las instituciones educativas y en el ordenamiento del sistema de la pedagogía, digamos, de ese momento. Y que en ese sentido, esa fuerza de lo que se llamó pues pedagogía católica, y esa impidió como que también, yo diría que fue como una frontera que impidió que muchas otras cosas llegaran y que hubiera ese monopolio del pensamiento pedagógico en esas décadas primeras del siglo XX. O sea, ¿quién eran como las cabezas pensantes que se traen de la pedagogía católica? Los hermanos cristianos fueron los que entraron, porque, digamos, desde finales del siglo XIX, los conservadores veían con mucho peligro y la pedagogía alemana, y siempre proponían mejor los hermanos cristianos, que eran católicos, que también eran pedagogos, que también estaban trabajando en educación y formación de maestros, etcétera, etcétera. Y digamos, cuando cae toda el bastión de lo que había constituido la pedagogía de los liberales radicales, entran también, digamos, los convenios con la Iglesia Católica, entran las comunidades religiosas, y yo diría que entra a tomar mucha fuerza todo lo que son los hermanos cristianos. Los libros de esa editorial Bruño, Hermanos Bruño, ¿cómo es, Oscar? Empiezan a tomar mucho apogeo y a orientar en mucho sentido la formación de los maestros. Ya. Hay otra pista. Ya. Bueno, los lasallistas tuvieron la Escuela Normal Central, ahora que estamos hablando de historia de normales. Sí. La Escuela Normal Central la crearon, se la entregaron a ellos y después se la quitaron entre 1921 tal vez hasta el 34. Y ellos fueron desplazando. Hay una cosa interna entre los católicos interesante, porque el pedagogo que formó a los maestros durante la regeneración y la primera parte, los primeros 20 años del siglo XX, fue este texto de Martín Restrepo Mejía, que es enciclopédico. Y entonces, siendo tomista católico, lee Spencer, tiene cositas de Herbart, es más enciclopédico y más cosmopolita, sí, manteniendo la ortodoxia. Y está leyendo los psicólogos experimentales de la época de Wundt. Están ahí haciendo una mezcla con eso. Los hermanos cristianos luego siguen, pero van desplazando a Restrepo Mejía porque lo declaran sospechoso de herejía, porque cita, sí, claro, a protestantes, y ellos quieren instaurar la pura, verdadera
pedagogía católica, solo citando católicos y montar una ortodoxia que no les duró mucho tiempo. Pero hay otra pista que he querido seguir, que es por el lado de los jesuitas. Los jesuitas no se meten con la educación pública ni la Eso te formación de iba a maestros, preguntar. sí, pero sí con la teoría pedagógica. Y el gran pedagogo de ellos es Ramón Ruiz Amado, que es un personaje que no sé si ustedes han oído mencionar por allá en las zonas antárticas. Sí, que es un español que se va a Alemania y hace la traducción entre la pedagogía alemana y la tradición católica española. Y tiene una obra gigantesca de pedagogo. Y él es el que menciona a Herbart, es la otra vía de entrada de menciones a Herbart, pero lo sataniza. Entonces creo que el otro responsable de él dice, sí, es muy interesante la pedagogía del interés de Herbart. Y Herbart sí tiene un puntico en Colombia que alcanzó a ser discutido, pero de inmediato lo capturó Nieto Caballero y lo leyó al modo de Croliano. Pero el tema del interés del niño es muy importante. Sí, y lo empezaron a agitar un poquito Restrepo Mejía y otro poco este español Ramón Ruiz Amado, que tiene, no sé, uno lo googlea y son 12 tomos, son enciclopedias de la educación intelectual, la educación moral, la educación de la sexualidad, la educación física, y es un poco contrarrestando a Spencer, lo de la educación física, intelectual, moral de Spencer, y poniéndole el tate quieto a Herbart. Entonces capturan la noción de interés de Herbart, pero la catolizan y no dejan pasar más de Herbart. Ajá. Pero eso es una intuición, pues una hipótesis. No, pero es que es súper interesante. ¿Y Ruiz Amado es jesuita, no? Es completamente jesuita, Ramón Ruiz Amado SJ. Ese punto J. Ese punto J, y es, digamos, una referencia importante en la cultura española, no es un aparecido. Es un tipo significativo y fue referente de Félix Restrepo, después uno de los fundadores de la Universidad Javeriana, y es el que hace como la traducción entre, porque los jesuitas que llegaron aquí a Colombia, los primeros se formaron en Alemania, en pedagogía alemana. Félix Restrepo fue de la provincia, él estaba en Oña, pero se fue a hacer su doctorado en pedagogía a Alemania. Esto ya es la generación de los años 30 posteriores. 30. Y ahí tengo que seguir la pista de qué pasó, porque él se fue, lo mandaron a estudiar pedagogía a Alemania para que organizara la Javeriana y tirara línea en pedagogía, no a los maestros rasos, sino a la secundaria, los que iban a ser los maestros de secundaria. Claro. Que siempre fue su tema, nunca les preocupó la parte de primaria. No, exacto. A la orden nunca les importó. Porque lo que pasa aquí en Chile es completamente distinto. Porque fíjense, es que es muy relevante, porque en un gobierno liberal chileno de fines del siglo XIX se funda el Instituto Pedagógico. Y hay una misión alemana que llega antes para contribuir al desarrollo de la escuela primaria también. Entonces, en ese momento, ya vienen los alemanes, y los alemanes se encargan de poner a Herbart tanto en la escuela primaria, porque hay una mujer que viene a dirigir el Instituto de Formación, la Escuela Normal de Mujeres, y un señor que viene a dirigir la Escuela Normal de Hombres, y los dos son herbartianos, y por ahí pasa Herbart. Y cuando se funda el Instituto Pedagógico, que es para formar a los profesores de secundaria, que con esa claridad, así lo dice el viejo Valentín Letelier, que es un personaje bien impresionante, un viejo liberal, masón, etcétera, etcétera, cuando le dice a los diputados de Chile, miren, ustedes creen que eso de enseñar es fácil, ¿verdad? No, a enseñar se aprende. Imagínense, o sea, estamos hablando de 1889, ¿sí? Y porque además eso es para contrarrestar la fundación de la Universidad Católica, que se produce en ese mismo momento, en el año 88.
Entonces, la Universidad de Chile abre el Instituto Pedagógico. Y ese Instituto Pedagógico es un extraño engendro entre la Escuela Normal Superior de París y un invento alemán. Entonces, traen 6 alemanes, de los cuales 5 son científicos relevantes, y uno es un pedagogo, es Jorge Federico Schneider. Y Jorge Federico Schneider es un herbartiano de tomo y lomo. Y el Instituto Pedagógico de la Chile fue herbartiano hasta que aparece la tecnología educativa. Basta. Qué maravilla. Esa es una historia bien importante que yo estuve rastreando, porque en general no es algo de lo que se hable mucho en este país. Porque a mí me parece, porque es una marca, porque no pasa eso, yo que vengo del Uruguay, no pasa eso en el Uruguay. Entonces, en el Uruguay, en la formación de maestros primarios, sí se estudia Herbart, pero no es el paradigma en la escuela primaria es Pestalozzi también. ¿Sí? Y de Pestalozzi pasamos a la escuela activa. Igual que en Colombia. ¿Sí? Estoy hablando de los maestros primarios. Porque los maestros secundarios en el Uruguay recién empiezan a formarse en 1953. O sea, los maestros secundarios se hacen por agregatura los profesores secundarios. Que es un poco la idea francesa también de que no necesitan saber enseñar. Que son los maestros primarios los que tienen que saber enseñar, pero no los secundarios. Y recién en el 50 se abre el Instituto de Profesores Artigas para formar profesores de enseñanza secundaria. Entonces, y en la Argentina pasa una cosa similar. Pestalozzi, las normales, Herbart, la enseñanza secundaria. Porque, y eso no es tan arbitrario. Pestalozzi para la primaria y Herbart para la secundaria. Porque, y eso no es tan arbitrario, porque en los textos que yo leí estos días, Herbart, su preocupación es el gimnasio. Su preocupación es la escuela técnica, el Realschule y el Hauptschule que inventó el maestro Hecker. Entonces, esos eran la gente que a él le importaba que supiera enseñar. Aquellos que van a formar a la clase trabajadora, punto. O sea, la gente que son trabajadores manuales y demás, esos tienen que saber enseñar. Los de gimnasio no, eso se arreglan solos. Entonces, que es muy elitista todo esto, pero es que esa es la historia del mundo, o sea, no lo podemos arreglar nosotros. Es elitista, pero tiene variaciones interesantes, porque digamos, aquí en Colombia fue elitista porque funcionó todo el tiempo el modelo del bachillerato jesuita, por llamarlo más así de nuestros queridos ancestros, hasta, yo creo que el último fue Vasco, o sea, hasta la Ley General de la Educación, era el bachillerato jesuita. Cuando intentaron negro, pues crear los INEM y esto, fue el primer intento de una educación secundaria pública diversificada, y eso tuvo una cantidad de complicaciones. Los INEM fueron una buena idea, entre otras cosas. O sea, yo siempre lo en principio, sí, y un poco al modo lejanamente de los gimnasios, pero no hubo una escuela, una educación secundaria diversificada. Fue el bachillerato clásico que conduce a una formación humanística directamente para la universidad, a formar doctores. Y la secundaria esta alemana o la inglesa, que era una formación diversificada, la escuela, de nuevo, mi obsesión con la escuela comprensiva o sus diferentes nombres. Sí, de Comprehensive School. Variadas en pues, formaciones técnicas, artísticas, humanísticas. No se vivió de esa manera aquí. No, ese modelo aquí tampoco, aquí en Chile no existió, y no existió en el Río de la Plata tampoco. El modelo inglés no pasó. El Comprehensive School no pasó. Se habló mucho de las instituciones formadoras y todo demás, pero en la práctica no existió nunca.
Lo que sí yo creo que el INEM, en mi hipótesis, el modelo alemán tiene en su estructura originaria prusiana, tiene 3 modalidades de enseñanza secundaria. 2 que son muy parecidas, que son el Realschule y el Hauptschule. El Hauptschule es una escuela técnica, forma técnicos, que son como la Escuela Superior de Comercio, Jaime, o sea, en Chile. O sea, forma administradores, forma jefes de talleres, forma jefes de talleres metalúrgicos, o sea, es una escuela técnica. Técnica superior. Superior comillas, o sea, porque se hace durante los 6 años del bachillerato. ¿Ya? Eso se replica en la Argentina sin ningún problema. Ese modelo alemán del Hauptschule está en la Argentina. Y hay 2 instituciones que son muy relevantes para el desarrollo industrial de la Argentina, que son el Colegio Ingeniero Huergo y el otro misteriosamente se llama Otto Krause. ¿Sí? Está la Escuela Superior Carlos Pellegrini, que es de comercio, que forma contadores públicos y demás, y el Liceo Nacional y el Colegio Nacional Buenos Aires, que es el ex colegio jesuita y que es uno de los bachilleratos más importantes, prestigiosos. Son todos públicos, son todos gratuitos. Pero hay una cosa bien interesante, es que en el caso de los 2 colegios industriales, cuando en la Argentina el bachillerato tenía 5 años, esos colegios tenían 6 y entraban directamente a la Facultad de Ingeniería o de Arquitectura, sus estudiantes. Es una movida genial, ¿sí? Porque la escuela industrial se transforma en algo prestigioso. Porque te abre el camino a la universidad. Que originalmente no abría el camino a la universidad. No, aquí la ley Uribe el bueno, Uribe el anterior. 1903. Sí. Uribe el anterior. El godo decente, digamos. Sí, Antonio José Uribe, esa ley crea un bachillerato técnico y un bachillerato profesional que nos quebró la cabeza en la investigación por pura ignorancia durante mucho tiempo, porque decía bachillerato técnico y estábamos pensando en esto, en las instituciones de formación técnica, pero era un bachillerato que efectivamente iba a formar ingenieros, mejor, sí, daba acceso, a ver, ¿cómo es? No daba acceso a la universidad. Es que ese es el tema, o sea, porque en el Uruguay no daba acceso a la universidad, entonces nadie quería ir a la escuela industrial. Exacto, pero porque no tenía filosofía. En la Argentina la filosofía fue otra. Y entonces los tipos que iban a la escuela de comercio Carlos Pellegrini, al bachillerato comercial, entraban derecho a la Facultad de Ciencias Económicas. También tenía 6 años, y el Colegio Nacional Buenos Aires también. Entonces, era la pasada a la universidad, eran colegios súper prestigiosos. Siguen siendo. Tenían ciclo complementario. Claro, siguen siendo además, o sea, porque entran derecho, estos tipos entraban derechito para allá. Entonces yo tengo 3 sobrinos, hijos de una prima mía, que los 3 son Nacional Buenos Aires, los 3 hicieron la UBA, los 3 son doctores. Doctores en cosas raras como en nano no sé cuantito, en estallidos solares y en no sé qué otra cosita. O sea, los tipos salieron del Colegio Nacional de Buenos Aires y eso es una garantía, pero de formación. Entonces, también tiene que ver, porque tiene que ver también con la ideología de las sociedades, esos cuentos. Y con las estructuras sociales. Claro. Entonces, el tema de las escuelas industriales es un tema súper serio. Y yo sé que en el caso argentino, estas 2 que le digo, fueron copiadas del Hauptschule alemán. Tal cual. Y por eso que les daba plazo así, ¡chum!, derecho para el otro lado. Y esas fueron escuelas que inventó el gobierno de Irigoyen, que era un gobierno
Es que eso también tiene que ver, o sea, porque es cómo se mueven cómo se mueven las ideologías políticas en los estados. Entonces, y las peleas que de alguna manera, por eso me llama mucho la atención y me parece, yo no estaba al tanto de esto, que Pestalozzi sea el padre de los maestros primarios, ¿sí? Porque es Pestalozzi el bueno. Pestalozzi el no incómodo. Pestalozzi el que hace las cosas bien, Pestalozzi el que no protesta, Pestalozzi el que pasa hambre, Pestalozzi, etcétera, 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 ¿sí? Entonces la imagen del maestro también se constituye desde esa idea, que no es menor. Si se junta eso con la imagen borbónica de los maestros, estamos, pero súper. ¿Sí? En cambio, los maestros franceses no pasan por Pestalozzi. No. Es que eso es lo interesante. Entonces, ¿por dónde pasan los maestros en Francia? Herbart. Por Herbart. Ajá. Las escuelas normales primarias estoy diciendo, yo cuando me refiero a los maestros me refiero a esa tradición de esas escuelas. ¿Sí? Ajá. Entonces, eso es bien interesante. O sea, la Francia recibe una gran influencia en la formación de los maestros primarios de Herbart. Claro. Hasta que se inventan su propio mono, o sea, hasta que aparece la escuela nueva. Que es su propio mono. O sea, la escuela nueva francesa tiene un peso específico grandotote. Porque no es Dewey solamente. Son de Crolli es belga, pero es francófono, o sea, y eso importa mucho. Entonces, no. ¿Y Freinet cuánto peso tiene Freinet? Freinet tiene mucho peso. En ese periodo, en el periodo anterior a la guerra y posguerra, Freinet es un tipo fundamental. Y además porque esta idea de que los nenes aprendieran a leer a través de la imprenta, ese es el eje clave de la cuestión freinetiana en Francia. Antes de la guerra eso es, porque eso tiene que ver con las formaciones sociales, tiene que ver con el Frente Popular, tiene que ver con muchas cosas que pasaron en Francia antes de la Segunda Guerra. Y lo que pasa después de la Segunda Guerra. Entonces, porque tiene que ver con la formación del pueblo, de verdad, del pueblo trabajador, de una especie, una suerte de democracia que se va constituyendo, que no fue fácil en Francia que se constituyera, o sea, todo el mundo mira a Francia así un momentito, o sea, no es tan fácil la cuestión, ni mucho menos. Entonces, creo que ahí hay la escuela nueva, esta apertura a que todos tienen derecho, a que todos, que es laica, que es gratuita, que es obligatoria, pero que todavía es segregada por géneros, como se dice ahora muy elegantemente, porque hay escuela de niñas y escuela de niños. O sea, la educación francesa se integra en el 68, 1968, que los franceses se enojaban conmigo cuando dijo, ay, le dije, pues ¿cómo tan tarde? No, pero lo que pasa, no, pues yo vengo de un país donde se juntaron en 1903. Sí, en 1900, en el decreto de 1870, los liberales radicales en Colombia plantean eso, ¿sí? Laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Esas tres ideas, sí. Pero es que esas son las ideas de la socialdemocracia latinoamericana en los fines, o sea, desde los años 1870 en adelante. O sea, lo que pasa es que hay países donde la cuestión cuajó y países donde la cuestión no cuajó, o sea, simplemente eso. Casi nada. Pues sí, nomás, o sea, lo que pasa es que yo me acuerdo de una larga conversa que una vez
hace muchos años de esto estuvimos con Echeverry me decía, lo que pasa, Araceli, es que aquí el sistema educativo depende si el gobierno es conservador o liberal, o sea, si es liberal tenemos la escuela laica gratuita y obligatoria, y si es conservador tienen que leer el catecismo todos los días, o sea, es tan fácil como eso. Entonces, cuando tú tenés otra sociedad que de la que yo vengo, que la socialdemocracia se monta en el país en 1903 y se va en 1961, pues hay unos cambios. y los cambios culturales permanecen. Porque esa es otra cosa que también yo creo que hay que mirar con cuidado. O sea, porque además el laicismo uruguayo empieza en 1870 también. En 1875. Igual que en la mayoría, o sea, son las estados-naciones que empiezan a constituirse fuertemente. Entonces, el cuento es que en la medida que se consolidan las ideologías en el poder, pero cuando tú tenés como en Colombia un vaivén que va y viene, y va y viene, y va y viene, pues es imposible que se consolide una de ellas, porque ninguna de las dos está consolidada. Esa es la parte interesante del cuento colombiano. Porque porque en el Uruguay a nadie se le ocurre que la escuela no tiene que ser laica, ¿sí? Y que la escuela no tiene que ser gratis. Y que la universidad no tiene que ser gratis. O sea, ¿a quién se le ocurre que no? Claro, pero es que eso está súper consolidado. Y en Chile lo que pasó, que sí se consolidó hasta en 1973, que le cortaron la cabeza a todo. Dicho así duramente. El modelo neoliberal se instala en gloria y majestad, y tan en gloria y majestad que hoy todo el mundo cree que si pagás por la escuela es mejor que si no pagás. Pequeño detalle. Y la libertad de enseñanza se entiende como tener un buen colegio privado. O peor, particular subvencionado, es decir, que es un colegio privado subvencionado por el Estado, que es un modelo fantástico. ¿Sí? Entonces, por eso digo, o sea, los sistemas educativos y la aceptación o no aceptación, que eso yo creo que vamos a tener que contemplar en nuestra cartografía, de cierto tipo de ideas respecto de la escuela y los maestros y la enseñanza, también tiene que ver con esas tradiciones políticas. Y con la historia política de los países. No vuelan por el aire esas cuestiones. Tienen que ver, son respuesta a un momento político determinado. Pero lo de Pestalozzi me quedó haciendo harto ruido. Porque me hace ruido a mí también desde mi paisito. De tu país, sí. Que Herban no estuviera ahí. Está así, porque uno lo estudiaba en los cursos de pedagogía, pero no era el personaje. Así como tampoco el personaje era Comenio, olvídese. Pero hay otro detalle con Pestalozzi. Sí. No he tenido tiempo suficiente de leer Herbar para ser más fecundo aquí en esta conversación, pero a Pestalozzi a fines del siglo XIX aquí le hacen una contrarreforma, un extraño injerto que es muy interesante. Ese fue uno de los descubrimientos más potentes en este libro de Mirar la Infancia. Pestalozzi es pedagogía objetiva. Y entonces, digamos, abreviando, que es empirismo, ¿no? Que los niños cogen los objetos y con eso, en vez de memorizar palabras, adquieren por las intuiciones, que significa sensaciones, y esa es una de las traducciones bien complicadas de hacer, ¿no? Las intuiciones al estilo de Kant son las sensaciones. Bueno, entonces, está Claude Bernard y toda la introducción de su método experimental, que es una versión tecnologizada de Kant, o sea, es una versión vulgarizable de Kant, que básicamente lo que dice es que hay dos fuentes de las ideas, los sentidos y el entendimiento.
y a eso lo llaman objetivas, las de la experiencia fisiológica, y subjetivas, las del entendimiento. Ya. Eso tiene más patas, pero no voy a contarlo ahora. Entonces, Pestalozzi llega tardíamente, es decir, en 1870, tardíamente respecto de la tesis moderna de Claude Bernard, y entonces cuando la pedagogía objetiva llega, rápidamente los opositores conservadores dicen, pero ustedes dicen que son científicos y adelantados, pero ya está probado que las ideas no solamente se obtienen por los sentidos, sino que se necesita un procesamiento y unas verdades, etcétera. Y está claro que los niños no pueden llegar por su manipulación de objetos por sí misma y además por la edad a teorías científicas. Se necesita lo que se llama el conocimiento subjetivo, lo llamaban así, es decir, las verdades a priori o las verdades acumuladas por las autoridades científicas para que el conocimiento objetivo pudiera subir a niveles más teóricos. Sí. Y entonces en los manuales norteamericanos, pero eso llega también por varias vías, los manuales pestalozzianos que llegan aquí ya llegan reformados, arreglados, y dicen la primera parte, enseñanza objetiva, y son todas las lecciones de cosas. Sí. Y en la segunda llaman enseñanza subjetiva. Y hay una serie de verdades que no se sacan de la experiencia, sino que ya vienen demostradas por autoridad. En el caso laico, autoridad de la ciencia. Pero en el caso católico, autoridad. Y entonces los manuales pestalozzianos de fines del 19 y los que entran al siglo XX tienen el jueguito ese de la enseñanza objetiva y la enseñanza subjetiva. Y eso es una locura. Es una locura. Eso es espectacular. Y entonces lo que yo no he podido hacer ahorita, que no tuve tiempo de leer bien a profesor Herbart, yo tengo la intuición, la sospecha, ya es intuición no en sentido pestalozziano, sino la sospecha. La sospecha de que Herbart pudo haber tramitado por vía kantiana una nueva vuelta de tuerca a ese desplazamiento de Pestalozzi como materialista, digamos. Sí, pero también entra la cuestión subjetiva en Herbart. No, claro, él es el tipo, uno de los... Porque el interés, al fin y al cabo, es un problema subjetivo. Pero claro, pero hay que entender que ellos están diciendo subjetivo no en nuestro sentido actual de... No. Pero si están usando el sentido fuerte kantiano. Exacto. ¿Sí? Esa es otra palabra para nuestro diccionario. Exactamente. La cosa nuestra subjetiva cartografía kantiana es el fundamento del sujeto trascendental, claro. Claro, de la cosa trascendental. Claro. Entonces, eso es lo interesante. Dale, Jorge, que has estado muy callado, negro. Ni saludo. No, yo sobre historia de la educación poco a poco, pero hay un punto que a mí sí me llamó la atención, sobre todo que me puse a leer con detenimiento el prólogo que escribe Ortega y Gasset. Es una maravilla, ¿eh? Eso me encarretó mucho. Claro, ¿sí? Pero es de la carreta misma. Y me llamaba mucho la atención, digamos, reconociendo como esa raíz kantiana en el planteamiento que creo yo que es un planteamiento epistemológico sobre el conocimiento. Me llamaba mucho la atención en el planteamiento de Ortega y Gasset sobre Herbart, el que lo hace contemporáneo con Fichte. Sí, claro. Pero me llamó mucho la atención la ausencia de Hegel. O sea, por ejemplo, en el concepto de experiencia. ¿Sí? Claro.
como activador yo no sé si Herbert habla de aprendizaje, pero como activador del conocimiento. Como activador del proceso de conocer. Del proceso de conocer y de pensamiento. Y de pensamiento, las dos cosas. Las dos cosas. Me llamaba mucho la atención la ausencia de Hegel en esa reflexión. En la reflexión de Ortega. Que hace Ortega y Gasset. Claro. Ahora, yo no sé si, lo que pasa es que tampoco avancé mucho, no pasé más de 3 o 4, como 2 capítulos ya cuando él empieza a trabajar el texto, pero tampoco vi aunque en el primero trabaja algo así como el gobierno de los niños y luego la educación, que es un punto que me llamó mucho la atención. Como esa ausencia de Hegel en el sustento de su propuesta o de su visión pedagógica. Porque creo que son contemporáneos. Son bastante contemporáneos, pero además hay otra cosa que a mí sí me llamó poderosamente la atención. La palabra Bildung no existe en los textos de Herbert. Ajá. Pequeño detalle. No está. Ya. Que es el concepto clave que trabaja Hegel cuando habla de educación. Cuando habla de pedagogía. En el caso de Herbert no está. No existen los textos. Y eso es bien interesante. Porque yo dije, a ver, lo que pasa es que estoy leyendo en inglés, entonces no, y estoy leyendo en francés. Entonces hice una cosa que yo pocas veces hago porque mi alemán es muy malo. Pero dije, voy a buscar algún pedazo de texto en alemán. ¿Sí? A ver si estaba, sobre todo en los textos que habla de la cosa cultural y de la subjetividad y de todo eso, a ver si estaba la palabra, y no está. Entonces yo creo que hay un tema que se lo saltó, habría que preguntarle a Herbert, no vamos a tener que hacer una mesa de 3 patas para eso, porque no sabemos por qué se lo salta, porque sí tiene una influencia, porque el otro tipo que no hemos leído, pero ya yo creo que si seguimos así vamos a estar mis próximos 10 años que pienso vivir, reviéndonos un miércoles sí, un miércoles no, para discutir estas cosas. Porque Fichte es un tipo muy importante. Y ese sí que no está leído, pero por ningún lado. O sea. Entonces, a mí eso es, pero bueno, no podemos hacer todo. Bueno, Estela, por favor, habla en lugar de escribir. ¿Quieres? Estela. No, qué pena. Ay, sí, no. Es que me debo retirar y entonces por eso quería, por lo menos iba a escribir algunas cosas que también leí en el prólogo, pero de verdad seguimos en la próxima charla. Bueno. Ahí mirando lo que allí me gustó mucho y sobre todo cuando empezaron y Ortega y Gasset habla de la filosofía y yo esto para mí era importante porque él dice la filosofía, el pensar propio del maestro, cómo le ayuda a salir de esas ataduras dogmáticas que tiene y toda esa parte semántica y semiótica que ustedes estaban debatiendo al iniciar sobre los neologismos en la pedagogía. De verdad que muy interesante la sección de hoy, pero lastimosamente me debo retirar. Una feliz noche y dentro de Gracias, 15 Estela. días Nos vemos volvemos. en 15 días. Estela. Sí, que estén muy bien. Feliz noche. Bueno, Estela, gracias. Te cuidas mucho. Bueno, yo quería hablar algo de lo de Herbert. Realmente me parece Herbert muy complejo. Muy complejo porque entran a funcionar ya una serie de conceptos o de términos
que incluso dentro de su desarrollo él le da su propio significado, su propio sentido. Por ejemplo, el concepto de imagen, la percepción, representación. Ah, pero es de eso es de su época, como dice el maestro. Sí, eso es todo kantiano. Eso es Kant circulando por las páginas de Herbert. Sí. Sustancia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, me va a tocar volver a leer a Kant porque todo eso está ahí al otro lado. Pero, sin embargo, hay cosas en general, realmente tengo yo que decir que había leído a Herbert, pero desde lo que ha elaborado sobre él Fritz y lo que elaboró también con Pairé, pues que tienen 2 libros, cada libro uno dedicado a Herbert, ¿cierto? Bueno. Con Pairé y sus traducciones. Y sus traducciones, exacto. Sí. Ahora, me leí con mucho interés desde la introducción que hace Herbert de este texto y me llama la atención. Uno, hay varias cosas. Uno, hay una mirada muy cuestionadora del concepto de experiencia en pedagogía, en tanto que en la página 6 de la introducción, o sea, la 58 del total del libro, realmente dice: si los que quieren edificar tan gustosamente la educación sobre la experiencia dirigieran una mirada atenta a las otras ciencias experimentales, si se dignaran informarse de todo lo que es preciso hacer en física y química para establecer la experiencia, entonces experimentarían que no se aprende nada con una experiencia y mucho menos con observaciones dispersas, que es preciso repetir 20 veces, ¿sí? Experimentarían que no se puede hablar de la experiencia hasta que no se ha terminado un ensayo y ante todo no han examinado minuciosamente y no se ha sopesado exactamente los a posteriores. Es decir, veo yo ahí que él entra a cuestionar como un poco futil o como un poco utópico o superficial esa mirada sobre la cual se ha incluido de la experiencia, el aprendizaje como esa relación con las cosas y quedarse solo en esa apreciación de las cosas. Pero es que eso tiene que ver con lo que decía Oscar, o sea, y con lo que planteó también el negro, porque lo que pasa es que a mí me da la impresión, cuando yo leí eso, que también me dije, a ver, un momentito, ¿de qué estáis hablando tú? Porque él no está hablando de experiencia. Él está hablando de experimentos. Experimentación, sí. Entonces no es experiencia. Sí. El concepto de experiencia es ese que maneja Hegel, en realidad, o sea, y ese está ausente del texto de Herbert. Totalmente ausente, o sea, el concepto de experiencia es un concepto muy complejo porque a la gente se le confunde experiencia con experimento. Y yo por eso que la otra vez fue con ustedes, que fue, sí, que le dije que para mí era muy importante porque yo no fue con ustedes, había logrado, yo volví a leer la introducción a la metafísica de Aristóteles. Ah, sí, nos contaste, sí. Sí, entonces, no nos perdamos que cuando se habla de experiencia, como habla Hegel, ¿sí? Es la empiria de Aristóteles, ¿sí? Es el primer vínculo, por decirlo de alguna manera. No tiene otra cosa más. El experimento del que habla el Herbert es el experimento científico, o sea, el experimento que se controla, el experimento que esto. Entonces, él se pierde en eso, y por eso que él, si uno mira con cuidado, como bien dijo Oscar, él está contra las lecciones de objetos. Exactamente, eso era lo que yo iba a decir. Es que eso es lo que no acepta. ¿Por qué? Porque su kantianismo es muy pesado, mujer. Entonces el concepto de experiencia en Kant es algo que hay que revisar también, pero en realidad el concepto fundamental de experiencia en este espacio, periodo de histórico que estamos hablando, es Hegel, ¿sí?
Y Hegel vinculado a Aristóteles, que Hegel sí leía a Aristóteles, parece que Herbert no. Entonces, yo creo que ahí hay un tema no menor, que es muy, muy importante. Bueno, yo voy a tener que dejarlos porque he tenido un día muy ajetreado. Y a esta altura ya empiezo a sentir los ajetreos de la noche. Para mí son las 9 de la noche, o sea, no... Sí, cierto. Se hace más tarde. Yo tengo, pero no me quiero ir porque tengo varias proposiciones para hacerle, porque se me han cruzado varias cosas entre medio. Ese libro que les digo, si me permiten un minuto, yo se los puedo pasar, porque tengo que buscar mi Kindle, y yo les digo cómo se llama esta cuestión, que yo tengo mi Kindle por aquí. Ven, muchachito. Y les paso, les digo cómo se llama el texto. Voilà, él est là. Se llama Méthode et Philosophie, de un señor que se escribe S-T-O-E, que es el compilador. S-T-O-E-D-D-A-R-D, Stoddard. S-T-O-E-D. D-A-R-D, Stoddard. No es Soetard, no, es Stoddard. No es Soetard, sí es Soetard. ¿Sí es Soetard? No. Sí es Soetard. El que estudia Pestalozzi. Exactamente, ese mismo, porque yo lo encontré al libro por Pestalozzi. Pero la maravilla es la genealogía que hace desde Rousseau. Ya. Es excelente, excelente. Bueno, así ya quedamos. Yo una vez estuve en una conferencia de Soetard y el tipo comenzó diciendo que Pestalozzi era católico. Yo decía, ¿cómo así? ¿Y de dónde salió? Este es el gran experto en Pestalozzi y dice esto. No, sí. Que hasta el día de hoy no sé. Ya, pero lo interesante es que él es el compilador, o sea, hay varios personajes. Él escribe el capítulo sobre Pestalozzi, obvio. O sea, pero lo interesante es ese enhebrado. Yo tengo dos propuestas. Una que está pensada en función de que tenemos a la Graciela Fandiño aquí, la vamos a poner a trabajar. ¡Ay, caramba! Bravo. Vamos a ver. Sí, porque resulta que el señor Herbert, el señor Kant, el señor Pestalozzi tienen harto que ver con un señor amigo suyo que se llama Froebel. Froebel, bueno. Bueno, pero... ¿Ah? ¿Tú pretendes que yo hable de Froebel? No. Lo que yo pretendo es que leamos todos a Froebel y discutamos. Bueno, porque es una lectura de las más mamonas, o sea, yo hasta me le bajé, hermana, pero a Froebel sí es que me cuesta. Lo que pasa, Graciela, es que es un tipo que ha influenciado terriblemente el mundo del jardín de infantes. Sí, no, eso sí lo sé. Y leo sobre Froebel, claro. Pero leerme la educación del hombre, pues, lo digo honestamente, no he sido, o sea, no paso de muchas páginas. ¡Qué ladrillo! Es un ladrillo espantoso. Pero, por ejemplo, a mí me interesaría discutir lo que dice Froebel respecto a los procesos de conocimiento que plantea Herbert. Y al concepto de experiencia de Hegel. Porque los dos andan paseándose por el libro de Froebel muy elegantemente. O sea, son unos tipos que tienen harto que ver, y porque además este señor, el señor Soetard, uno de los tipos que pasan por ese libro de Froebel, como hijo de Rousseau, porque también Rousseau se pasea por Froebel. Y de Pestalozzi. Y Pestalozzi, claro. Trabajó con Pestalozzi. Exactamente, trabajaron los dos, Herbert y Froebel trabajaron juntos con Pestalozzi. Herbert también, esa no me la sabía. Uy, hijo de pucha. Hijo de pucha, sí. Suiza era un lugar fantástico para ir, no se olvide. Claro, uy. No me diga, Oscar, que no sabía eso, porque yo me sentiría muy contenta, porque yo tampoco lo sabía. No. Sabía de Pestalozzi, sí. Y además yo, doña Araceli. Yo sí la sabía. Los chismes académicos me fascinan.
La chismografía académica es un fascinante. Y estas afinidades selectivas son... Aficionados selectivos. Además, ahí sí uno puede entender la experiencia. Exacto. ¿Cómo fue que vivieron lo que esas son cosas que yo creo que son bien interesantes de mirar, porque si no, no vamos a ver nada que tenga que ver con los maestros de los más chiquitines. Y a mí me parece importante que se vea. Y felicitaciones por el artículo que publicó señora Fandiño, le quedó regio. ¿Cuál? El de las maestras. Ah, bueno, me encanta. Sí. Cuente. ¿En dónde lo publicó? En la revista de la pedagógica está, ¿no? Sí. Sí. La pedagógica tiene como 10. Nodos y nudos. Ajá. En La la primera vez que yo publico en nodos y nudos, es que yo en la pedagógica no publico, no. En nodos y nudos está. Es excelente porque es una mirada. Es una mirada maravillosa para desescolarizar el jardín. Es genial. Ah, bueno, me encanta, pero así me encanta. Porque me gustó realmente. Me daba mucho miedo que usted me lo leyera, pero así. Pero yo lo leí sin que usted supiera, así que me da lo mismo. No puedo dormir tranquila esta noche. No, mentiras, me encanta, de verdad que me encanta. No, es que realmente Graciela me gustó mucho justamente por eso, porque yo, como usted y yo y muchos otros, tenemos unas peleas fenomenales contra esta historia de escolarizar a los nenes tan temprano. Y hacer del jardín una especie de escuelita que es una lata. Sí. Entonces, ponerlo en negro sobre blanco me parece fundamental, Graciela. O sea, hay que difundir ese artículo. Ay, gracias. No, sí, lo haré, me encanta. Sí, no, sí, esa es una pelea. Mándanos cada vez siento que estaba ahorita, por ejemplo, no sé quién. Se lo voy a mandar por el correo general del seminario. Para muy bien, así me gusta. Muy bien. No, es que un curso de juego y competencias ahorita ofrecían. Juego y competencias, hijo. No. Y uno dice, no, es que ya llegamos al peor de los mundos. A la capa. ¿Qué competencias desarrolla el juego, digámoslo así? Ay, no. No, es una cosa atroz. Pero el artículo está súper bien porque apunta justo al clavo y con todas las justificaciones que la señora sabe muy bien dar. Así que se lo voy a pasar porque me sentí muy contenta, porque como ella fue estudiante mío, a mí me gusta mucho que... Además de preescolar, y nunca lo olvidaré. Creo que tú no has dictado muchos cursos de educación preescolar en tu vida, ¿o no? Así un curso como el que nos dictaste a nosotros en la San Buenaventura, no sé. ¿Ese fue el único? Yo creo, yo siempre me sentí, pues yo siempre decía, yo creo que Araceli no es que haya dictado en la carrera de licenciatura un curso de preescolar y a mí me tocó que me lo dictara Araceli, entonces sí, me marcó mucho, no creas, mira, para uno... Esa es una delicia, ¿no? Cuando uno oye que un estudiante le dice, yo me acuerdo de su curso, y uno dice, no puede ser. Sí. Que logré algo. Cuando yo la vi aparecer en mi Facebook, dijo, y no puede ser. No, de verdad que sí. Porque con la Tatiana Romero he tenido más vínculos, pero contigo es impresionante. No. Ya va a tocar que el negro saque el whisky porque esto ya... Sí. Bueno, entonces yo quedo comprometido. Entonces nos vamos para Frebel, así liquidamos ese asunto. Porque después de Frebel lo voy a meter en el mundo sajón. Bueno. Porque hay que meterse a mirar a Lancaster con cuidado. Ay, sí. Y ver los antecedentes del señor Lancaster. Porque ahora ya sabemos que no inventó él la enseñanza mutua, que ya sabemos que las decurias son muy viejas, que los monitores son más viejos que él y mucho. Entonces yo creo que tenemos un marco de referencia para leer a Lancaster un poco distinto. No más. Pero primero, Freud. Yo me hago cargo de la... No, chévere, yo te quiero ir sobre Freud y los quiero ir a los historiadores sobre Freud. No, desde luego yo empiezo mi curso, como no habla uno de Freud.
pero complejo el hombre para leerlo. Sí, es muy complejo, pero toca, pues yo voy a ver qué es lo que encuentro por ahí, porque yo he encontrado, yo tengo unos textos, no solo los de él, sino de otra gente, sobre él. Y Eso lo sí. que pasa es que yo del Kindle no puedo bajar los textos. No, Ah, Entonces, mi problema es que ahora descubrí que tengo mucha gente, eso ya tiene el pato una cuenta en Kindle, entonces one click, ¡plum! Y llega en 5 minutos a mi Kindle. Antes tenía que esperar como una semana que llegara a la puerta de mi casa. Solo no más. claro. Oiga, muchas gracias por la presencia, ha estado súper entretenido. Gracias. Como siempre. sí, se nos muy pasó, se nos pasó la hora y no nos dimos cuenta. Sí, pasó el tiempo rápidamente, así que nos vemos en 15 días con el maestro Frevel y la Graciela a cuestas. Cuidado. Bueno, Oscar le toca a Lancaster así. me llega al alma. Y eso que no hemos hablado de la Salle. Sí, hablamos de la Salle, lo que pasa es que usted no estuvo. No estabas. No, te lo perdiste, Oscar. No, tengo que revisar la grabación. ¿Me recuerdan cuál era? Oscar. Ya, muchísimas gracias, nos vemos en 15 días. Bueno, un abrazo. Un abrazo Gracias, a todos. Araceli, Un abrazo. gracias, Jaime. Chao. Chao, negro. Chao, Graciela. Oscar, Buenas noches. Chao, Araceli. chao, Jorge, chao a todos. Jaime, Graciela.